gorro de quirúrgico? No, solo tienen que ir con guardapolvo. Y en las clases que se lleve a cabo de sangre, ¿no? Es bueno que se pongan guantes, pero no el gorro. Ok, muchas gracias. Aclaró su pregunta entonces. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa al respecto de esto? También he visto algún problema con el libro. El libro, ya les dije que es el libro de Arthur Guyton, 13ª edición, pero es el compendio, no es el libro grande. Si alguien quiere comprarse el libro grande, me parece bien, pero va a tener que leer mucho más de lo que dice el resumen, porque el resumen de los libros se llama compendio. Eso se llama. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta al respecto de esto. Estamos con 82 personas en el aula virtual. Yo, Lisen. Sí, diga. Buenos días. Yo tengo pero un libro que lo usó mi hermana, que es igual el libro que vamos a usar nosotros, pero no es la 13ª edición, es la tercera. ¿Será que igual sirve? Sirve, pero siempre va a tener que estar pendiente de algunas pequeñas modificaciones que suelen hacer, digamos, las nuevas ediciones. A veces incorporan cosas y otras las sacan, pero en línea general es lo mismo. Ah, ya. Está bien, gracias. Nada. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta más, ya nos vamos a conectar entonces a la clase del día de hoy. Recuerden que el viernes pasado no hemos tenido clase porque era Viernes Santo, por esa razón. Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿O alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿El guardapolvo es el mandil? Sí, el mandil. Gracias. Bueno, es que lo que pasa es que depende de la época en la que uno vive, entonces le pone el nombre. Por ejemplo, para mí un mandil es algo que usan las lavanderas, las cocineras, digamos, ese delantal que se pone adelante. En cambio, el guardapolvo es el que se pone la gente. Pero bueno, mandil o guardapolvo, no me voy a hacer problema por estar discutiendo cuál es cuál, digamos, ¿no? Los mandiles utilizan los cocineros, eso. Aunque en las marchas dicen los mandiles blancos. No sé si se da mandil eso, pero yo tengo entendido, estoy hablando de la época mía, no la de ustedes. ¿No? El guardapolvo es el que usan los médicos, farmacéuticos, bioquímicos, y los mandiles son las lavanderas, cocineras, eso. Incluso las caseritas que venden en el mercado. Pero si es lo mismo, me da exactamente igual. Bueno, muy bien, entonces lo vamos a pasar a compartir la pantalla del tema del día de hoy. Recordemos que la semana pasada, es decir, no, perdón, la anterior semana todavía, porque nos tocó con Viernes Santo, entonces no pasamos clases, era feriado, lo que nos haya dado la gana es feriado y hay que respetar lo que es feriado, entonces, y peor, digamos, un feriado santo. Entonces habíamos terminado lo que era la fisiología como concepto. Ahora vamos a hablar de esto de la membrana celular, porque es demasiado importante con respecto a la fisiología que vamos a desarrollar el año. Ya tienen seguramente en sus pantallas de celulares, tablets o computadoras la imagen de la membrana celular plasmática. Recuerden que la anterior clase ya hemos hablado incluso de la célula. Bueno, ¿qué es en realidad la membrana celular o plasmática? La frontera de la vida. ¿Por qué frontera de la vida? Porque esa estructura que fue descrita con claridad por Watson y Crick, ¿no es cierto? Dos investigadores importantes dentro de la fisiología dijeron que esta membrana plasmática está aquí, que vamos a mostrar enseguida,
Esta de aquí era una estructura sobre todo lipoproteica. Si alguien pregunta, ¿hay, digamos, azúcares en su estructura? Claro, formando complejos que se llaman lipoproteínas. Ustedes pueden ver también citoplasma, la presencia del núcleo. Aquí están algunas mitocondrias, ¿no es verdad? Entonces ahí tenemos algunos detalles de lo que es la célula también, pero vamos a centrarnos en la membrana plasmática, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, de hecho, la estructura de la membrana celular, ¿no? La estructura de la membrana celular. Y ya les dije hace un momento que fue ampliamente descrita por Waston y Crick. Entonces, estos dos investigadores dijeron que el grosor de la membrana es aproximadamente de 7.5 a 10 nanómetros, como ustedes pueden observar. Aquí está la simbología de nanómetro para que no tengamos problema, que es igual a la 10 menos 6, ¿no?, milímetros, porque ya no hay una N, sino dos M's. Entonces, bien, de 7.5 a 10 nanómetros, nos acostumbremos a eso. No es visible en el microscopio de luz, que es el que tenemos en el laboratorio, sino a través del microscopio electrónico. Miren lo que es interesante. Ese microscopio que tenemos en los laboratorios no permite la observación de la membrana celular, sino a través del microscopio electrónico. La membrana se compone casi completamente de lípidos, ya eso fue ampliamente explicado por Waston y Crick, y proteínas. Por lo tanto, es una membrana lipoproteica. Y fíjense lo que dice aquí. Adicionalmente presenta colesterol y azúcares, aquí está bien. Están metidos entonces aquellos que conocemos de manera genérica con el nombre de hidratos de carbono o azúcares. El colesterol es muy importante tener presente. Sin embargo, hay una propaganda negativa para el colesterol que no le hagan mucho caso. Por ejemplo, dicen aceite exento de colesterol. No, el colesterol tenemos que consumirlo porque es la base fundamental de nuestras membranas celulares, pero además de muchas hormonas. Aquí tienen la membrana plasmática, la membrana celular, la mitocondria con sus respectivas membranas, ¿no es cierto? El núcleo con la también correspondiente membrana nuclear, si ustedes quieren mencionar en ese sentido. Aquí tienen en esta imagen, la figura, cómo está estructurada esa membrana celular. Tienen estas unidades que son estructuras químicas, fíjense, son estructuras químicas, donde, por ejemplo, se evidencia fácilmente la cabeza y la cola, ¿no? Y aquí tenemos un símbolo, o sea, un dibujito de cómo vamos a representar a esta estructura química de la membrana celular. Bueno, vamos a hablar entonces desde el punto de vista químico de los lípidos de la membrana celular. Y cuando estoy hablando de esto, no solamente estoy hablando de la membrana de la célula, sino también de las mitocondrias, del núcleo y demás. Bueno, los fosfolípidos son el principal componente estructural de todas las membranas celulares. Poseen una cabeza polar hidrofílica, afinidad o permeabilidad para el agua. Quiere decir esta palabra hidrofílica, filium, amigo del hidroagua. Entonces, amigo del agua, permite el pasaje del agua. Y está compuesta por glicerol, sulfato, colina o serina, etcétera, dependiendo del tipo de membrana que se trate. Cuando digo dependiendo del tipo de membrana que se trate,
Estoy hablando de que las membranas pueden ser, vuelvo a repetir, mitocondriales, celulares, nucleares, etcétera, etcétera. Poseen dos colas no polares, no, dos ácidos grasos, estos de aquí, estos son ácidos grasos, que son hidrofóbicas, aguafobias, odio al agua. Entonces rechazan el agua. ¿Por qué? Porque son grasas y las grasas no se mezclan con el agua. Si usted agarra agua y mete aceite, entonces forman burbujas de aceite, pero no se mezclan con el agua. O también se denominan anfipáticas, o sea, tienen poca permeabilidad al agua. Hay que tener en cuenta eso, sí, porque va a depender mucho de que si nosotros hemos entendido eso de manera adecuada, entonces vamos a tener una facilidad para aprender la fisiología. Vean en esta otra diapositiva, entonces tenemos algo importante, la presencia de los fosfolípidos. Sigue entrando gente, entonces no voy a volver a admitir más gente de esto, porque obviamente la clase es a las 7 de la mañana, no a las 7:25. Si alguien cree que eso es así, no. Ya, entonces, como pueden ver ahí en su pantalla, ¿no? Tenemos la presencia de los fosfolípidos, tenemos 10 minutos. Cuando se acaben esos 10 minutos, ¿no? Volvemos a ingresar al segundo Zoom. Y después del segundo Zoom va a haber un recreo y después va a haber un tercer Zoom y se acabó la clase del día de hoy. Ya, estos fosfolípidos entonces. En agua los fosfolípidos forman espontáneamente una bicapa o lámina doble muy estable. Las cabezas hidrofílicas, recuerden, estas son estas grises de aquí que estoy señalando con el puntero, ¿no? Se ubican hacia afuera y sus colas hidrofóbicas se ubican hacia adentro de la célula. Aquí están, estas son las colas. Recuerden que estos dibujitos nos facilitan en alguna medida, ¿verdad?, el aprendizaje, no otra cosa. Y ustedes pueden ver que aquí en el recuadro negro se está moviendo una imagen, ¿no es cierto?, que nos está mostrando cómo se estructura la membrana celular. Y entiéndase, cuando hablo de membrana celular, también estoy hablando de las membranas mitocondriales, del aparato de Golgi, de la membrana nuclear, etc. Aquí tienen las cabezas hidrofílicas, el líquido intersticial, que es el exterior de la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula, y las colas hidrofóbicas que no permiten el pasaje del agua. Y fíjense, de nuevo voy a volver a repetir, no permiten el pasaje del agua. Entonces, ¿cómo entrar el agua para formar el citoplasma? Pues lo vamos a ver un poco más adelante. Para eso estamos hablando ahora de manera general. Bueno, lípidos de la membrana tienen como título ahí. Entonces, forman los esteroides como el colesterol, ¿no?, de la célula animal. Entiéndase, cuando se habla de la célula animal, estamos hablando de todos los mamíferos existentes en la Tierra y todos los animales, incluyéndolo al ser humano. Y de los fitoesteroles cuando se trata de la célula vegetal, y cumplen un papel importante, entonces, regulando la resistencia y la fluidez, ¿no?, de las membranas. Más abajo tenemos cosas que son importantes. Por ejemplo, la presencia de los fosfolípidos en las cabezas polares, que son hidrofílicas, las colas de ácido graso hidrofóbicas, la presencia, si se quiere, de proteínas, como pueden ver aquí, del colesterol, estas bolitas de color amarillo, ¿no es verdad? Después de proteínas periféricas, esto que se parece a una espiral, aquí incluso dice glucoproteínas y señala este inicio de este receptor. Después vamos a ver de qué son los receptores. Las glucoproteínas, el poro, el canal, la presencia de líquido extracelular, el citosol, las proteínas integrales y la capa lipídica. Y aquí una estructura química que representa a este anillo químico llamado ciclopentano perhidrofenantreno,
que es la base estructural del colesterol. Entonces, ya ahí también tenemos este hecho importante. Ahora vamos a ver las proteínas de la membrana. Entonces, permiten el movimiento de materiales, ¿no?, a través de la membrana y la recepción de señales químicas. Eso es importante. Y la recepción de señales químicas, esas señales químicas son importantes para el funcionamiento de la célula, de todo ser vivo. Hay señales químicas, ¿no?, desde el ambiente externo de la célula. Existen dos tipos generales de proteínas de membrana: las proteínas integrales, o también llamadas proteínas de transmembrana, que penetran completamente la bicapa fosfolípida y tienen regiones hidrofóbicas. Luego también tenemos las proteínas periféricas, que no atraviesan toda la bicapa fosfolípida y carecen de regiones hidrofóbicas, que presentan regiones polares cargadas, o sea, que tienen, digamos, estoy hablando, cuando hablo de regiones polares cargadas, recuerden que hay una estructura química que además genera electricidad, y por lo tanto unas pueden ser positivas y otras negativas, y están asociadas a proteínas integrales y a lípidos. Eso también, esto de las regiones cargadas, vamos a hacer un análisis exhaustivo con respecto a este hecho también. De nuevo, esto ya lo hemos analizado hace un momento, y fíjense que estas de color lila, estas estructuras esféricas o bolitas, o lípido. Tenemos aquí las proteínas periféricas, la presencia de los fosfolípidos que vamos a encontrar en las cabezas polares, que son hidrofílicas, las colas de ácido graso, que son hidrofóbicas, la presencia de proteínas, pueden ver estas como unos rectángulos amarillos, por ejemplo, la presencia del colesterol, las proteínas periféricas que forman estas espirales que vamos a ver en los receptores, igual que esto. Este poro canal iónico, entonces también se considera un receptor y está estructurado por proteínas integrales, como ustedes pueden ver. Esto también es un receptor. Estas espirales que se pueden ver aquí son los receptores metabotrópicos, que se denominan, ¿no?, que son proteínas de transmembrana. Eso vamos a mirar también. Y obviamente las capas lipídicas, aquí también el líquido extracelular, y esto que es el citosol, que es el citoplasma de las células. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente proteína y diapositiva. Entonces, función de las proteínas de la membrana, vamos a hablar del transporte, que eso sí que es importante para la fisiología. Entonces, presten mayor atención. Permiten y regulan el paso de sustancias que por su tamaño, carga eléctrica, concentración, no atraviesan por difusión la membrana plasmática. Entonces vamos a encontrar en esas membranas transportadores pasivos, por ejemplo, canales iónicos. Y entonces, ¿qué iones tenemos? Ahí los tienen entre paréntesis: el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, etcétera, etcétera. No son los únicos elementos existentes, pero para mencionar algunos. Recuerden ustedes que la clase pasada, que no fue el viernes pasado, les dije que vayan estudiando el líquido extracelular, sobre todo, pero cuando lo hacen también tienen que hacerlo, tienen que estudiar el líquido extracelular, porque en cualquier examen va a aparecer este tipo de cosas, porque si no, no vamos a poder hablar del funcionamiento de la célula, menos pues de los tejidos y menos de los órganos o sistemas, si no sabemos. Y también fuera de los canales iónicos, que son receptores, quiero que recuerden, cuando estoy hablando de estos canales iónicos, en tercer año, cuando lleven farmacología, lo vamos a bombardear con estos canales iónicos a ustedes. Entonces, mejor aprender en segundo año, porque no me vayan a decir, yo no sé. Vamos hablando de eso
ahora en segundo año. Y las proteínas facilitadoras. Pero no solamente existen transportadores pasivos, es decir, sin gasto de energía, sino hay un transporte activo que se encarga de gastar energía también para que pueda funcionar de una manera adecuada la célula. Entonces, tenemos que ver en este capítulo también, ¿no es cierto?, la función de las proteínas de la membrana, la comunicación. Y entonces, las células, ¿no?, se tienen que comunicar con el medio extracelular, porque ahí está nadando en ese líquido extracelular que hemos dicho en la anterior clase, nos interesa ese medio extracelular. Por eso les dije que aprendan los componentes del líquido extracelular, porque ese era el medio interno, porque a través de una aguja de una jeringa sacamos sangre y analizamos el plasma sanguíneo, que ese es el líquido extracelular, que está obviamente en las venas, pero existe otro líquido extracelular similar en su composición, digamos, entre célula y célula. Si ustedes por analogía o por comparación, analogía significa comparación, ven que el ser humano es igual que una ciudad, lo están haciendo bien, porque las calles es el medio. Hay una señorita que ha escrito ahí o ha puesto un mensaje que parece que se le cortó la señal y no pudo entrar. Voy a volver a repetir. Este Zoom solo admite 100 personas. Por eso es que dije de un principio que si hay alguien del C, F, D, F
KFLF metidos aquí se retiren, porque cuando se satura el grupo ya no entran más, no admiten más de 100, ya vamos por 87 y siguen entrando. Yo no sé, pues, ya cuánta gente, digamos, se incluyó en el grupo, pero le voy a volver a repetir que más de 100. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué voy a hacer? Está admitiendo cada rato, ya vamos por 88. O voy a pasar la clase, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la clase, no voy a recibir más a nadie una vez que ya inicié la clase. Me distraen. Y yo lo que he venido no es admitir a la gente, lo que he venido es a pasar clases, no otra cosa. Bueno, vamos a continuar, entonces voy a empezar a compartir pantalla donde habíamos quedado y se cortó. Bueno, termina este Zoom y tenemos recreo. Yo voy a decirle cuánto tiempo es el recreo. Voy a escribir ahí en el grupo. Bueno, compartamos entonces. Estábamos aquí. Estábamos hablando de la comunicación, entonces, o sea, función de las proteínas de membrana, comunicación. Bueno, la célula se comunica con el medio extracelular, recibe estímulos eléctricos o químicos. Cuando habla de químico, se refiere a las hormonas. Y cuando se refiere a eléctricos, se habla de potenciales de acción. Por ejemplo, el corazón tiene ese tipo de funcionamiento, ¿no? Después hay comunicación de célula con célula, no solamente la célula con el medio extracelular. Voy a poner el puntero de color para que puedan ustedes ver lo que yo estoy hablando. Célula con el medio extracelular, aquí la célula con célula. Una célula tiene que comunicarse con otra. Y entonces reciben y envían estímulos químicos y eléctricos entre las células. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona. Aquí está su núcleo, las dendritas, el cuerpo celular. Este es el axón, esto que parece una unión de chorizos, por ejemplo. Pero fíjense que a través de estas prolongaciones neurológicas hacen contacto con otra célula. Esta célula tiene su núcleo aquí y lo mismo sigue esto y aquí se pone en contacto con otra y así sucesivamente. Entonces, no solamente hay una comunicación de la célula con el medio extracelular, sino también, ¿no es cierto?, de la célula con la célula. Entonces, ahí está el punto de todo esto, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahí vamos a continuar, ¿no?, con nuestra clase del día de hoy, pasando a la siguiente diapositiva. Como pueden ver ustedes ahí, ¿no?, tenemos la función de las proteínas de membrana, estructuras o anclaje, dice, estructuras o de anclaje, perdón, se denomina. Entonces, ahí tenemos. Hacen de eslabón clave uniéndose al citoesqueleto y la matriz extracelular. Entonces, aquí tenemos ese citoesqueleto. Esta es la capa externa, esta es la capa interna que se pone en contacto con el citoplasma también, aquí, en esta parte de aquí. Y aquí fíjense que hay una serie de estructuras membranosas que podrían ser, digamos, estructuras de otros organoides, como en el caso también de esta cosa verde que estamos observando aquí, que vendrían a ser las mitocondrias. Y entonces tenemos la membrana plasmática, el retículo endoplásmico, los ribosomas, los microfilamentos y filamentos intermedios, los microtúbulos de las mitocondrias, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver. Entonces, en esta otra diapositiva tenemos la función de las proteínas de la membrana, reconocimiento. Algunas glucoproteínas, que son las uniones de proteínas con los azúcares, por eso se denominan glucoproteínas. Como pueden ver ahí, proteínas más carbohidratos, eso es lo que se está uniendo, hacen específicas las células para un tejido, órgano y hasta para un organismo. Esto ya lo hemos visto, ya incluso en una imagen grande, así que ya no vamos a volver a repetir esa imagen. Aquí tenemos glicoproteínas, células
los receptores. Fíjense, hace un momento les he hablado de los receptores. No, solo les he mencionado, para que no se asusten, no he hablado de la estructura de los receptores en realidad. Entonces, dice aquí en inglés, como pueden observar, digamos, que es una fase estructurada de carbohidratos, ¿no? Y que sirven para que nosotros podamos entender el funcionamiento de la célula, pero además, ¿no? Esas glicoproteínas interactúan con microorganismos que generan infecciones, como por ejemplo las bacterias, virus, toxinas, hormonas, etcétera, y además nos sirve de información para la célula. Fíjense que aquí tenemos entonces un receptor, si ustedes quieren, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver este mismo receptor, aquí está esta espiral verde, ya, la espiral verde es el receptor aquí. Esto de aquí es la membrana celular, ¿no? Ahora, aquí que tenemos una, digamos, una figura como si fuese, digamos, un cordón, ¿no es verdad? Y aquí dice toxina. La toxina se une a esta glicoproteína que se une a la proteína del receptor y entonces se genera una respuesta probablemente, vuelvo a repetir, probablemente neutralizante de la célula para evitar que la toxina mate al ser humano. Entonces, de nuevo, como está estructurado, aquí tenemos una proteína del receptor y una glicoproteína que es la que se va a poner en contacto con diferentes estructuras como las toxinas, los virus, las bacterias, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, esto es importante tener presente estos receptores. Que no voy a hablar ampliamente en este momento, pero más adelante sí lo vamos a hacer, porque vuelvo a repetir, en tercer año, si esto no saben, digamos, cómo están estructurados estos receptores, menos van a aprender, digamos, cómo funcionan los fármacos con respecto al ser humano. Bien, entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Como ustedes podrán observar en esta, habla de los carbohidratos de la membrana. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos que se encuentran en las membranas? En las membranas, voy a mencionar de esa manera, celular. Cuando me refiero a eso, vuelvo a repetir, son las membranas celulares, las nucleares, de las mitocondrias, del aparato de Golgi, el retículo endoplásmico y demás cuestiones, que son sistemas membranales toditos eso. Entonces, estos carbohidratos que vamos a encontrar, tenemos entonces la glucosa, la galactosa, que se fijan a las proteínas o a los fosfolípidos por fuera de la membrana plasmática, formando glucoproteínas o bien glucolípidos, o sea, unión de los carbohidratos con proteínas o la unión de los carbohidratos con los lípidos. Son importantes. ¿Para qué son importantes? Si nos preguntan eso, son importantes para el reconocimiento de moléculas específicas y ayudan a mantener unidades, digamos, en las células vecinas, porque nosotros somos seres multicelulares. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva tenemos la teoría del mosaico fluido. Y es importante tener presente esto, porque uno cree que la membrana celular no tiene ningún movimiento, es una cubierta, se podría decir, ¿no?, del citoplasma que contiene el núcleo y los organoides. No, no están así. Las membranas celulares tienen una vida propia. Entonces, movimiento de los fosfolípidos vamos a encontrar, digamos, en esas membranas. Por ejemplo, el flip-flop puede saltar de una monocapa a la otra. Se produce poco porque requiere gran gasto de energía. Miren ustedes, por ejemplo, aquí tenemos una flecha donde la célula, esta primero, vamos a ver esta flecha. Podemos observar una, digamos, flexión de estas estructuras que ya hemos mencionado, que están formadas por lípidos. El flip-flop que estamos hablando es el traslado de esta unidad
hacia esta y de esta hacia esta otra. Entonces, el free flow es un salto que se genera de una monocapa de la membrana, ¿no? Y sucede poco, pero sucede. También hay una difusión lateral. ¿Qué es la difusión lateral? Cambian de lugar con los fosfolípidos vecinos dentro de la misma monocapa unas 107 veces por segundo. O sea, esta se cambia por esta, se cambia por esta. La rotación giran sobre su propio eje. Estos van girando como si fuese un ventilador, digamos, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, giran sobre su eje longitudinal con rapidez. Y la flexión, que es esta de acá, separación y aproximación de los extremos de las colas, corrección de las cadenas carbonadas de los ácidos grasos. Entonces, importante también tener presente este elemento que nos va a hacer entender que la membrana celular no es una estructura quieta, sino que tiene una importante actividad en su funcionamiento. Ahora, funciones de la membrana plasmática. ¿Es importante conocer la función de la membrana plasmática? Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque protege la célula o las organelas del medio externo. Las organelas, ¿dónde están? Están dentro del citoplasma. ¿Cuáles son? Lisosomas, mitocondria, los dos retículos endoplásmicos, el rugoso y el liso. ¿No es verdad? Todas esas estructuras que son tan importantes, la presencia de los lisosomas, el ARN de transferencia, todo eso está en el citoplasma, ¿no? Entonces, mantienen una forma estable de las células organelas. Recuerden que las células pueden ser cilíndricas, pueden ser planas, pueden ser cúbicas, eso lo han visto en epitelio sobre todo, ¿no? Regulan el transporte de sustancias y energía hacia adentro o hacia afuera de la célula orgánulo. Entonces permite la comunicación entre las células adyacentes, permite el reconocimiento celular y permite la movilidad de algunas células suborganelas. Entonces, importante también tener presentes estas funciones, que siempre hay que tenerlas presentes, ¿no es cierto? Porque además ustedes ya han estudiado biología celular, entonces deben de saber mucho más que yo y mucho más que estas diapositivas, porque un año entero han pasado con eso. Entonces, esto resulta ser un repaso para ustedes. Después, esas membranas tienen una permeabilidad selectiva. Cuando dice selectiva, quiere decir que dejan pasar algunas cosas y otras no. Entonces, por eso hay una selectividad en la permeabilidad. ¿Qué es la selectividad en términos de la permeabilidad de la membrana? Es la capacidad de la membrana de incorporar las sustancias necesarias para la célula y descartar los desechos celulares. Por ejemplo, todas las células de nuestro organismo incorporan el oxígeno y que eliminan el dióxido de carbono. Entonces ahí está lo que está diciendo aquí. Entonces, algunas sustancias, ¿cuáles serían las sustancias necesarias para la célula? El oxígeno, en el ejemplo que he puesto, claro está. ¿No? Y descartar los desechos. ¿Cuál es el desecho? El dióxido de carbono. Entonces tiene que eliminar ese dióxido de carbono. Y luego pasará al torrente circulatorio y se incorporará el oxígeno a través de la respiración, así como también se eliminará el dióxido de carbono a través de ese proceso respiratorio. Bueno, impide que algunas sustancias, como por ejemplo las proteínas y los lípidos, entren a la célula, a la pista, y cómo entonces se lleva a cabo la síntesis proteica si no deja entrar la proteína. Eso vamos a ver, porque en realidad la célula no deja pasar eso, pero sí tiene estructuras capaces de viabilizar esa absorción, y eso vamos a ver más adelante. Entonces, permite el paso de azúcares simples, oxígeno, agua, el dióxido de carbono que he mencionado como ejemplo, y la permeabilidad a través de la membrana depende de factores. Solubilidad en lípidos. Si las sustancias son solubles en lípidos, podrán pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Si no son solubles, no las deja pasar, pero pueden entrar, sí, por otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Entonces, solubilidad de lípidos. Sustancias liposolubles pueden entrar, por ejemplo, moléculas hidrófobas no polares
penetran con facilidad la bicapa de fosfolípido. Por otro lado, el agua no pasa con facilidad. Recuerden que eso ya lo mencioné. Entonces, pero si el citoplasma tiene agua, sí tiene agua. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y cómo entra? Pues vamos a ver cómo entra. Entonces, depende también, fíjense, número uno, de la solubilidad del líquido. El agua no es soluble. Por eso dice, este es como el agua y el aceite. No se mezclan el agua y el aceite. El otro problema es el tamaño. Muchas moléculas de gran tamaño, como la glucosa, proteínas, ácidos nucleicos, no pasan a través de la capa lipídica de fosfolípido. Está mencionando por dónde no pasan, pero existen unos poros que sí le van a dejar pasar. Eso quiero que entiendan. Después depende de la carga. Recuerden que cuando hablamos de carga, si son positivos o son negativos, moléculas cargadas, y los iones, aquí tienen, incluso en este entre paréntesis dice potasio y hay una cruz positiva. Magnesio, positivo. Calcio, positivo. Y tenemos cloro aquí, miren ustedes. ¿Y qué es? Negativo. Entonces depende de la carga. ¿No? Podríamos mencionar otros más, por ejemplo, el sodio, por decir una cosa, y aquí no está, obviamente son ejemplos, por eso es que no están todos. No pueden pasar en condiciones normales a través de la membrana, ya, mecanismos de transporte de la membrana. Esto es central para nosotros era un repaso de la biología celular, pero estos mecanismos de transporte tenemos que saberlos, y peor si estamos estudiando sobre todo farmacología. El título que van a recibir ustedes son de farmacólogos, no de otra cosa. Y los fármacos, que son sustancias químicas, tienen que transportarse a través de la membrana celular. Y si no aprendo esto, entonces no voy a entender nunca, ¿no?, lo central de mi carrera. Que quede claro, yo, por ejemplo, soy médico, pero como médico tengo que dar medicamentos y que tengo que pensar que esos medicamentos puedan transportarse a través de las diferentes células de los tejidos de mi organismo. No, pero yo voy a ser farmacólogo. Bueno, usted también, porque si está administrando una farmacia que está vendiendo medicamentos, y esos medicamentos, ¿para quién son? Para los seres humanos o para los seres vivos. Podría ser también una farmacia veterinaria, ¿cierto? Entonces, también los perritos, gatos y demás cuestiones que son seres vivos recibirán medicamentos, incluyendo la botánica, porque las plantas también son seres vivos y muchos elementos pueden destruir a las plantitas. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber bien estos mecanismos de transporte a través de la membrana. Entonces, lo primero que vamos a ver es el transporte pasivo, y ahí tenemos una serie de imágenes que vamos a analizarlas, y entonces vamos a poder recordar, no, ni siquiera estoy diciendo aprender, sino recordar lo que llevaron seguramente en la biología celular, porque tenía una materia de eso. Primero, este transporte pasivo no requiere del consumo de energía, o sea, no van a usar adenosín trifosfato. El movimiento ocurre por diferencias en la concentración y en las capas eléctricas de la sustancia en ambos lados de la membrana. Entonces tenemos los siguientes mecanismos, por ejemplo, la difusión simple, la ósmosis, la difusión facilitada. En la imagen nosotros estamos viendo estas esferas de color verde. Vamos a suponer que estas esferas de color verde están en el sentido extracelular. Estas rayas grises están representando a la membrana celular. Entonces, por eso dice aquí moléculas de colorante. ¿Qué colorante es este? Verde, en un medio acuoso, por eso está de color celeste. Generalmente el agua, digamos, se la representa con color celeste. Bueno, aquí tenemos la membrana, ya les he dicho que está en zigzag y de color gris. Y entonces aquí hay una flecha, y esa flecha está indicando cómo estas moléculas de colorante verde están atravesando hacia el líquido celular. ¿A través de qué? De esta membrana. Pero es cualquier membrana, no es una membrana permeable para una sustancia y para otra no. Hasta que pasan todas y
encontramos a estas moléculas de color verde en equilibrio. Cuando hay un equilibrio, ya está maravilloso. Si ponemos otra sustancia de color guinda a través de esta membrana y vemos aquí otras esferas de color verde, vemos también cómo se difunde, hay una difusión simple de las moléculas guinda hacia el interior de la célula hasta que se logra un equilibrio. Por ejemplo, si yo me pongo a contar las moléculas de color guinda, aquí hay 2, aquí hay 4 y aquí hay 6. ¿Y aquí cuántas tengo? 2, 4, 6. Sin embargo, en esta otra imagen, donde recién está difundiendo esta sustancia de color guinda, entonces nosotros vamos a tener 1, 2, 3 simplemente. Como llegó aquí, ya a 6. Y entonces hay un equilibrio. Y una vez que se ha equilibrado, ya deja de haber esa difusión denominada difusión simple. Entonces, en esta otra diapositiva ya tenemos el título de difusión simple. Entonces, ¿qué es la difusión simple? Es el movimiento de moléculas que se da a través de la membrana de fosfolípido de un gradiente de alta concentración a baja concentración. Cuando mayor es el gradiente de concentración, más rápida es la velocidad de difusión. Si no intervienen otros procesos, la difusión continuará hasta eliminar el gradiente de concentración. Moléculas solubles en lípido como el etanol es el alcohol normal. Esos cascos azules que toman la gente, eso es el etanol. Y moléculas pequeñas como el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Ustedes pueden ver en la imagen ese gas denominado oxígeno. ¿Qué está haciendo el oxígeno? Está pasando de un lugar de mayor concentración, que sería este de aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos de mayor concentración a través de esta membrana celular a un lugar de menor concentración. Si esto, digamos, serían las membranas respiratorias, o sea, estaba refiriéndome a esa unidad importante respiratoria denominada alveolo. Obviamente ese alveolo tiene una membrana que está constituida por células llamadas neumocitos tipo 1 y tipo 2. Entonces va a dejar pasar pues, el oxígeno del lugar de mayor concentración. ¿Y dónde hay mayor concentración? Digamos, en el aire que nosotros inspiramos. Fíjense lo que he empleado para que quede claro. Empleé la palabra aire, no dije oxígeno, porque el ser humano no respira oxígeno. Lo que respira es aire. ¿Y qué es el aire? Es un compuesto constituido por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Eso es el aire. ¿Qué es lo que respiramos nosotros? Aire. ¿Qué es lo que introducimos a nuestro organismo? El oxígeno. De ese aire, porque el aire tiene nitrógeno primero, oxígeno número 2, dióxido de carbono número 3 y 4, agua. Esos elementos constituyen el aire. Y de esos elementos, el oxígeno es el que introducimos de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, que sería el torrente circulatorio, para que la hemoglobina de los glóbulos rojos pueda transportar el oxígeno. Y al revés, cuando las células, más de 100 billones de células, trabajan, eliminan dióxido de carbono. Y entonces ese dióxido de carbono, ¿no es verdad?, tiene que salir del organismo humano. ¿Cuál es el lugar de mayor concentración en toda la sangre? Con respecto a quién, al medio ambiente. Recuerden que cuando he hablado de aire, dije lo siguiente: nitrógeno primero, oxígeno, dióxido de carbono tercero y cuarto, agua. Por eso que las informaciones, incluso de los celulares, dice humedad ambiente del tanto por ciento, del 90%, del 30%, depende del lugar donde se encuentre. Generalmente las alturas, por ejemplo, Oruro, Potosí, el Alto de La Paz, son fríos secos, no húmedos. En cambio, en el oriente, no, el calor y el frío es húmedo. Por eso que con
temperaturas mucho más altas que las que pueden ocurrir en el Alto de La Paz, en Oruro, en Potosí. Aquí en el oriente se siente más frío. Se siente, no es que haya, sino que se siente más frío por la humedad. Entonces eso es también importante tener presente. Bueno, ya hemos hablado de la difusión simple. Número 2, de los mecanismos de transporte sin gasto de energía, la ósmosis. ¿En qué consiste la ósmosis? En la ósmosis, el agua viaja desde un área de baja concentración de soluto a un área de alta concentración de soluto. Entonces ustedes podrán ver ahí esta imagen, ¿no? Es un tubo en forma de una U, ustedes pueden ver. Aquí está, ¿no?, nuestra bendita molécula de agua, H2O. Entonces aquí tenemos, aquí dice membrana selectiva permeable. Aquí está esa membrana, bien en el medio. Y entonces, si nosotros contamos que estas esferas tienen una menor cantidad aquí, vemos 2, 4, 6, no hay más. Y entonces, pero aquí no nos vamos a dedicar a contar con toda seguridad, hay una mayor cantidad. Y está separada por esta membrana. Y entonces, ¿qué son estas bolitas? Son las moléculas del soluto. ¿Disueltas en qué? En agua. Esto celeste es agua. Y lo mismo tenemos aquí, ¿no ven? No hay ninguna diferencia. Si ustedes quieren, lo volvemos a contar. Aquí tienen 2, 4, 6. Pero ¿qué ha ocurrido? Aquí el agua está en equilibrio. Miren, si se hacen una línea imaginaria, el agua de este sector, de este tubo que está separado por esta membrana, está en equilibrio con respecto a esto. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Se pasó el agua. No, tenemos 10 minutos y luego viene el recreo. Ya. Y van a volver a entrar por el mismo enlace, no por otro. ¿Aquí qué pasó? Se pasó el agua. No, miren cómo ya hay una notable diferencia, ¿no?, entre la línea del agua de este sector del tubo en U con respecto a esto. Entonces, ¿cuál fue el que se fue del lugar? El agua, no estas moléculas de soluto. El agua es el que se ha ido. Y aquí dice, en la ósmosis, el agua viaja. No está hablando de los solutos, está hablando del agua. El agua es la que viaja. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de moléculas de soluto, estas moléculas atraen al agua, absorben. Por ejemplo, si esto fuese cloruro de sodio, es una sal que arrastra agua y genera ósmosis. Entonces aquí de nuevo las moléculas de agua están representadas por 3 bolitas. ¿Por qué por 3 bolitas? Porque el símbolo aquí dice, necesito un oxígeno que es la bola grandota. Y los chiquititos, ¿quiénes son? Los hidrógenos. Entonces, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Bueno, eso es su imagen. Y esta es la bendita membrana que vendría a ser la membrana plasmática. Y entonces, ¿quién está pasando, digamos, de un lugar al otro? Está pasando el agua es el que es. Entonces, la molécula de soluto con respecto, digamos, y entonces el flujo del agua, el agua va a fluir como está ocurriendo aquí, se va a entrar a este lado porque en este otro, digamos, existe una gran cantidad de estas esferas de color guita, como ya hemos mencionado. Y esto es para que ustedes vean la importancia que tiene, ¿no?, en la fisiología, que nosotros aprendamos el transporte. Porque fíjense que en esta diapositiva hay unas imágenes interesantes de las células animales. En este caso, digamos, son los glóbulos rojos, estos de aquí. Sin embargo, en la parte de abajo está la célula vegetal, porque también son seres vivos. Entonces, ¿qué dice en la parte superior en guita? Ósmosis. Y al decir ósmosis, luego viene el concepto en línea general. Induce a la célula a contraerse en soluciones hipertónicas e hincharse en soluciones hipotónicas. Ahora voy a
definir eso de hipertónicas e hipotónicas para que nosotros sepamos de qué se trata, o isotónica. Si ustedes observan en esta célula viva, porque la vegetal no nos interesa en línea general desde el punto de vista de la fisiología humana, este es un glóbulo rojo normal que contiene mayoritariamente en su citoplasma agua, H2O. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Qué contiene en su citoplasma? Mayoritariamente agua. No estoy diciendo que solo es agua, que quede claro. Y entonces, ¿qué contiene ese componente líquido denominado agua? Bueno, tiene sodio, potasio, magnesio. ¿Saben qué? Les dije ya la anterior clase, que no fue el viernes pasado, porque el viernes santo. Les dije que estudien líquido extracelular sobre todo, pero también que lo vean en el intracelular, que hay un recuadro en el libro. Eso ya dije. Si no lo han hecho, vayan haciéndolo. Entonces, ya ahí se van a dar cuenta que no es agua. Aquí dirá agua, pero no es agua. Si no, pues no sería isotónica. ¿Por qué sería isotónica? Porque quiere decir que esta agua contiene la cantidad de electrolitos en equilibrio, y eso es isotónico. Pero si se salen esos electrolitos, sobre todo el sodio, si se sale del glóbulo rojo hacia afuera, entonces, ¿qué está saliéndose? Están saliéndose esos solutos que son sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio. Todo. Si toda esa cosa se salió, ¿qué va a quedar más aquí? Agua con relación a qué? A esos electrolitos. Y por lo tanto, esa será una solución, porque la palabra solución la está dando el agua, y la palabra hipotónica quiere decir que no hay una gran concentración de esos electrolitos. Sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hinchar esta célula y va a explotar. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en el ser humano. Sí, si alguien tiene puro vómito, entonces va a ocurrir ese hecho o diarrea más acompañada. En cambio, una solución hipertónica, ¿no es verdad? Se va a producir cuando se sale el agua y se quedan la mayor parte de los electrolitos. Miren cómo se va a volver este glóbulo rojo. Ya no se va a hinchar, se va a volver seco, ¿no? Pero aquí adentro hay una solución hipertónica. Si alguien dice, ¿por qué se ha producido esa solución? Que se ha salido el agua y se ha quedado mayor concentración. Entonces, hay una hipertonía. Y entonces así se vuelve el glóbulo rojo en una persona, sobre todo deshidratada. No habrá que ponerle suero para regular todo ese problema. Entonces, funcionan estos elementos que estamos aprendiendo en el funcionamiento normal del organismo. Si alguien dirá, ya, ¿qué me importa si uno voy a hacer? A mí que me importa que la persona está deshidratada, no está deshidratada. No, sí le importa, sí le importa. ¿Qué venden pues en la farmacia? Suero. ¿Para qué miércoles venden suero? Entonces, para resolver estos problemas. Para resolver estos problemas. Si usted tiene una solución hipertónica dentro del organismo humano, le va a tener que poner más agua que electrolito. ¿Para qué? Para volverlo de nuevo isotónico, si no, no lo va a curar. Y al revés, si el organismo tiene más agua que electrolito, le pondrán un suero también, pero con una mayor concentración de electrolitos. ¿Cuáles? Digamos, sodio, potasio, cloro, si necesita magnesio. ¿Y dónde venden pues esa cosa? En la farmacia venden. ¿No? Si usted está al frente, es dueño de una farmacia, tiene que saber pues esto, que es farmacólogo. Entonces, no solamente los médicos. Entonces, el control del balance del agua entre la célula y su entorno, o sea, el líquido extracelular, se llama osmorregulación y es esencial para que haya vida en los organismos. Recuerden que las damas, que son la gran mayoría, les gusta en sus casas tener plantas, y me parece bien. Pero ¿qué tienen que hacer esas señoras o señoritas, digamos? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que echarle pues, agua a su planta. Si no, vamos a estar con una célula vegetal flácida, pungente o transpolizada, lo que sea.
No han visto que se caen las plantitas si no le dan agua, se deshidratan y todo eso por la presencia del sol. Entonces, lo mismo es el ser humano, lo mismo. Miren, lo que ocurre en la célula vegetal también va a ocurrir en la célula animal. Obviamente, cuando estoy hablando de célula animal, estoy incluyéndolo al ser humano. Por eso no estoy diciendo que el ser humano sea un animal. No lo es. Es un ser humano y punto. Listo, se acabó. Pero es igual que lo que ocurre en otros animalitos, perro, gato, mono, lo que sea. Difusión facilitada, ahora vamos a ver en esta otra diapositiva. Entonces, ¿qué es la difusión facilitada? Cuando las moléculas que por su tamaño, ¿no? Si son grandes moléculas, o cargas, si son positivas o negativas, no difunden libremente a través de la membrana y utilizan canales acuosos. Fíjense, y utilizan canales acuosos. No están usando la membrana celular por sí. No esa capa que tiene cabeza y cola, no esa, sino a través de los poros o canales que son estructuras proteicas que ya hemos hablado y que en algún momento le dije que eso también se denomina receptores. ¿Y por qué estoy metiendo esa palabra? Porque en tercer año van a llevar eso obligatoriamente para poder entender cómo los fármacos usan, digamos, y se meten al interior de las células cuando lo tienen que hacer. Entonces utilizan esos canales acuosos formados por proteínas integrales de membrana que se denominan porinas, porque son poros, de ahí viene el nombre de porina, para moverse hacia adentro o afuera de la célula. Estos canales son usados, por ejemplo, por la glucosa y pequeños iones con cargas, tales como potasio, sodio, cloro. En el caso del agua se llaman acuporinas. Entonces la velocidad de transporte es muy alta, 10 a la 7 o 10 a la 8 iones por segundo. Miren ustedes.